Iglesia Cristiana, UMC, Ottawa. Es nuestro hermano Luis. Amén. Nuestro hermano Luis nos va a estar bendiciendo con la palabra en esta preciosa tarde. Dios bendiga a mi hermano Luis. Hermano, Dios es bueno para con nosotros. Y Él nos habla. Y esté con esa expectativa que Él nos va a hablar en esta tarde a través de la vida de mi hermano Luis. Amén. Así que sin más tardar vamos a darle el tiempo a mi hermano. Amén. Y que sea Dios glorificándose en nuestras vidas. Que Dios me le bendiga, hermanos. Vamos a ponernos en pie para hacer una oración, amén, para presentarle este mensaje al Señor. Vamos a pedirle que sea nuestro Señor, amén, hablando a nuestras vidas, que podamos escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Algunas palabras, algunos mensajes son para una persona, otros para otros, amén, pero siempre el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros en cada mensaje, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te alabamos y te glorificamos, Señor, te damos gloria y honra, Señor. Mira esta oportunidad, Señor, te doy gracias, Señor, por el privilegio que tú me das, Señor, y la congregación de compartir tu palabra, Señor, con cada uno de mis hermanos, Señor. Sé tú hablando a cada uno de nuestras vidas, Señor, a la mía, a cada uno de mis hermanos, Señor. Sé tú, Señor, hablando, Señor, a través de mí, Señor. Siervo tuyo soy, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Para exponer tu palabra, Señor, lo que tú tengas, Señor, para nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Antes de que tomen asiento, vamos a ir rápidamente a un versículo, amén, para que luego puedan sentarse. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a dar continuación a los mensajes que nuestro hermano pastor ha estado dando, amén, sobre la fe. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 11. Versículo 17. Cuando lo tenga pueden decir amén. En el versículo 17 vamos a iniciar en ese versículo que fue ya lo que faltaba para poder, por lo menos poder concluir con el tema de la fe antes de que el pastor siga con los otros puntos de puesto los ojos en Jesús y los que rechazan la gracia de Dios. Amén. Entonces la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 11 versículo 17. Por la fe, Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Amén. El versículo 18 dice, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra y pueden tomar asiento, mis hermanos. El tema que nuestro hermano pastor comenzó, amén, es sobre la fe, amén, la gracia, la fe. Y ya pudimos establecer qué es la gracia. La gracia es un regalo del Señor, amén, que no nos merecemos. Esa es la gracia. Y hay una forma de alcanzar esa gracia. Y la única forma es a través de la fe, amén. Y este libro de Hebreos, esto es lo que nos está explicando. Entonces, ¿cómo alcanzar la gracia? A través de la fe, amén. En este versículo 17 podemos ver donde la fe, el padre de la fe, que es Abraham, aquí está entregando a su hijo, pero esa era la promesa que el Señor le había dado, que iba a crear descendencia en él, en Isaac. Pero sin embargo ahora se ve que tiene que ofrecerlo. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos algunas veces. Que el Señor nos da una promesa. Luego, en la vida, en el futuro, nos van a pasar cosas que nosotros vamos a creer que estamos echando para atrás. Porque ¿cómo puede ser posible que si Dios le dice a Abraham, yo te voy a dar una descendencia tan grande como la arena del mar a través de Isaac, ese mismo Dios le dice ahora, quiero que crucifiques a Isaac? Entonces, si uno pensaría un poco, diríamos, pero el Señor se contradice, que esa es la palabra que a todo el mundo le gusta, siempre ver dónde el Señor se está equivocando, pero el Señor nunca se equivoca. Amén. El Señor nunca se equivoca, el que se equivoca somos nosotros, por falta de entendimiento y falta de conocimiento. Amén. Lo que pasa es que el Señor quiere que nosotros desarrollemos esa fe. El Señor quiere que desarrollemos esa fe para que podamos entender su plan en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Nosotros vamos a alcanzar esa gracia.
Amén. Nosotros, y la gracia es esa salvación y vida eterna que nosotros tenemos como promesa. Lo vamos a alcanzar a través de la fe o con la fe. Amén. Ahora, ¿por qué estamos seguros de que es la salvación que vamos a alcanzar con la fe? Nuestro hermano pastor lo había dicho anteriormente. No lo tienen que buscar, solamente se lo puedo leer si quieren lo anotan. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es decir, esa fe a la que nosotros estamos buscando no es de nosotros, pues es don de Dios. Y luego dice en el capítulo 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, primeramente entendemos que la fe no es por obras. Amén. No es porque yo haga algo que voy a alcanzar la fe. Pero lo segundo también es que no es tampoco porque por más que yo piense, porque por más que piense fuertemente, tengo fe, tampoco es así. Porque la palabra dice en el versículo 8, es un don de Dios. Amén. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a seguir entendiendo cómo obró la fe en Abraham. En Hebreos 11:1, ese es el versículo que tenemos como definición de la fe. Amén. ¿Y qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Este es el versículo que en la Biblia entera nos va a resumir y a definir la fe. Amén. Vamos por parte. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Y bueno, ¿qué es certeza? Fundamento para la plena seguridad. Seguridad o una garantía o una prenda dada, algo que le asegure, que usted esté seguro, no dudando, seguro, certitud. Amén. Garantía. La pregunta entonces ahora, primeramente, ¿qué es lo que nosotros estamos esperando? Nosotros todos, ¿qué estamos esperando en este camino del Señor? ¿Qué esperamos? ¿Cuál es la promesa que nosotros tenemos? ¿Cuál es la promesa que todos estos murieron sin recibirla? La salvación. Amén. Pero vamos a ver cómo esa certeza nos va a ayudar a nosotros a alcanzar eso prometido. Ahora, ¿qué garantía tiene usted de que esto es verdad? De que nosotros tenemos una salvación. ¿Cuál es la garantía suya? ¿Se ha preguntado esa pregunta? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué garantía tiene usted, hermano, de que esto es verdad? ¿Qué garantía tiene usted de que nosotros vamos a ser salvos? O que solamente no está escrito en un libro aquí que se llama la Biblia. ¿Cuál es la garantía? Vamos a ver cuál es esa garantía. En Efesios 1:13, la palabra es linda. Miren lo que nos dice en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Fuimos sellados con un espíritu. Amén. Pero ¿qué es ese espíritu? El versículo 14 del mismo capítulo 1, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Hasta cuándo es esa garantía, esa promesa? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ese es quién? La garantía que nosotros tenemos, ¿cuál es? Según lo que vemos en Efesios, ¿cuál es esa garantía? El Espíritu Santo. Amén. Pero ese Espíritu Santo es una garantía por un determinado tiempo, hasta que nosotros seamos ¿qué? Redimidos, hasta que alcancemos la promesa. Hasta ahí vamos a ver, pero vamos a seguir viendo. La palabra aquí, ¿qué es las aras? En el versículo 14, ¿qué quiere decir esa palabra? Aras de nuestra herencia. Bueno, aquí esa palabra viene del griego arabón. ¿Y qué quiere decir? ¿O para qué se escribió en griego? Eso es parte del dinero de compra
o propiedad que se daba por adelanto como garantía. Amén. ¿Qué vino Jesucristo a hacer con nosotros? A comprarnos. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? ¿Antes o después de Jesucristo? Vino después. Tanto así que Jesucristo le decía a los discípulos, déjenme ir, porque si no me voy, no puedo enviarles al Consolador. Amén. Pero ese Consolador es parte del precio de compra suya y mía. Es la garantía. Esa garantía que nosotros debemos de tener como certeza es ese Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí la palabra que usaron, aquí cuando lo estaban escribiendo decían, esto es parte del dinero de compra o propiedad que se daba por adelanto. El Señor nos compró a nosotros, pero todavía estamos aquí. ¿Por qué? Por adelanto, porque no nos hemos reunido con el Señor todavía en los cielos. Amén. Por eso es que es parte del adelanto, parte del dinero. Amén. Ahora, si nosotros seguimos viendo ahora la segunda parte, certeza, vemos que es esa seguridad, esa garantía, la certeza de lo que se espera. Esa garantía es el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Esa es la garantía que usted y yo tenemos, de que esto no es solamente un libro, sino que sí hay una salvación y vida eterna. Cuando nosotros vamos al banco aquí y quiere usted coger un préstamo para renovar o para hacer algo, lo primero que le pide el banco, si es un préstamo de una suma importante, lo primero que le piden es que una garantía. Tiene una casa, tiene un vehículo, que pueda ponerlo en garantía. ¿Para qué? Para el banco asegurarse que de una manera o de otra el banco va a tener su dinero para atrás. Amén. Eso es todo. Ahora, nuestro Señor hizo lo mismo. Bueno, yo voy a comprar a estas personas otra vez, después que lo creé y lo perdí, los voy a comprar. ¿Y qué voy a hacer ahora? Les voy a dar una promesa. Miren, yo les voy a dar salvación para que vengan a vivir conmigo. Pero para que no se turbe su mente, para que crean, para que tengan fe en mí, de que sí los voy a ir a buscar, en un momento dado en el futuro, les voy a dejar una garantía. Les voy a dejar el Espíritu Santo para que crean, para que sepan que yo voy por ti. Yo te compré, pero no te dejé solo ahí. Te di una garantía, te doy al Espíritu Santo. ¿Lo sientes en tu corazón? ¿No lo sientes en tu corazón? Busquémosle, amén. Pero esa es la certeza de la que está hablando aquí Hebreos, amén. Ahora vamos a ver cuál es la convicción de lo que no se ve. La convicción, condición de estar plenamente convencido en cuanto a la voluntad de Dios y su capacidad para cumplir sus promesas. Y vamos a ver en Romanos 4, 18 hasta el 22 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza. Y aquí estamos hablando de Abraham. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó. Amén. Versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y aquí es que viene lo importante. En el versículo 21 comienza diciendo ¿cómo? Plenamente convencido, amén, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham, cuando Dios le dijo, ve y sacrifícame a Isaac, Abraham ya Dios le había dado la promesa de que la descendencia iba a ser a través de Isaac, pero todavía Isaac no se había ni siquiera casado, no tenía ni un hijo. Isaac era un niño todavía. Y siendo un niño, entonces el Señor le dice, ve y mátalo para mí, ve. Y Abraham, sin dudarlo, está diciendo aquí Romanos, tampoco dudó por incredulidad de la promesa, agarró al muchacho y subió para la montaña.
Pero uno se pregunta, bueno, está bien. Pero seguro en un momento dado debió de dudar. Aquí la palabra lo está diciendo claro. Sin dudar, tampoco dudó, dice el versículo 20. El versículo 21 dice, estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es decir, Abraham se dijo, el Señor me prometió una descendencia a través de este niño. Y Él me dice ahora que lo crucifique. Esto es una prueba solamente. Yo voy a ir a crucificarlo. Yo voy a ir a matarlo. ¿Por qué? Porque yo sé que Él es poderoso para revivirlo todavía de ahí. Plenamente convencido estaba Abraham. Pero ahí es donde está, en pocas palabras, la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Amén. Nos ponemos nosotros a analizar qué es mejor para nosotros. Ya el Señor te dijo que era lo mejor para ti. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Ya el Señor te dijo lo que tú debías de hacer. Pero ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas? Por la incredulidad. Pero entonces la incredulidad no forma parte de la fe. De lo contrario, Abraham no hubiese alcanzado ese título como padre de la fe. Amén. Pero nosotros debemos de entender algo. El Señor, lo único que nos pide a nosotros es que tengamos fe en Él. Y esa fe viene, primeramente usted tiene que estar seguro, amén, de que esa garantía de ese Espíritu Santo es real. Amén. Pero vamos a seguir viendo cómo el Señor hace que estas dos cosas funcionen en nosotros. Pero también tenemos que estar convencidos. Amén. El Señor le dio una palabra a usted. El Señor le dio una promesa a usted. El Señor le dijo que iba a pasar algo con usted. Y todavía no ha pasado. Ha pasado 5 años. Ha pasado 10 años tal vez. Y tal vez se le olvidó la promesa del Señor. Peor todavía que se la haya olvidado. Pero no se preocupe, que el Señor lo que dice lo cumple. Amén. Usted lo que tiene que estar es convencido de que el Señor es poderoso para hacerlo, incluso un segundo antes de que usted se vaya de esta tierra. Usted lo que tiene que estar convencido. Amén. Pero vamos a ver cómo esa convicción llega a nosotros. Amén. Aquí en Romanos por lo menos podemos ver que Abraham hizo varias cosas importantes. No dudó. Amén. Y estaba no convencido, plenamente convencido. Porque vamos a ver varios ejemplos también de gente que pueden estar convencidos, claro. Y cuando viene la tempestad, se desconvencieron. Amén. Pero debemos de estar plenamente convencidos. ¿Y por qué tenemos que estar plenamente convencidos? Para que no haya lugar para la duda. Amén. Es para echar la duda fuera de nosotros, para que estemos plenamente llenos de una sola cosa. Amén. O somos del Señor o no somos del Señor. El que no está plenamente convencido tiene duda en Él. Amén. Y si tiene duda en Él, no va a tener fe. Amén. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Ahora, la convicción alguna vez la confundimos y decimos, bueno, pues la convicción es que yo debo de creer en el Señor, estar convencido, sí, muy bien. Que no haya lugar a duda. Entonces, para que no haya lugar a duda, me voy a comenzar a repetir en la mente, sí, yo creo que el Señor, sí, yo creo que el Señor lo hace, sí, yo creo que el Señor lo hace, sí, yo creo que el Señor lo hace. Y algunas veces lo que llegamos a hacer es acabar siendo optimistas. Amén. Optimistas es que nosotros seamos positivos en nuestra mente. Pero vamos a ver cuál es la diferencia entre ser solamente positivo, que es optimista, que es lo que mayormente hacemos, y nos decimos, sí, yo sé que lo puedo hacer. El Señor me lo dijo, yo lo voy a hacer. Sí, yo sé que lo voy a lograr. Sí. Pero el optimismo y la convicción no son la misma cosa. Amén. El optimismo y la convicción, vamos a ver, que son dos cosas muy diferentes. En Efesios 2:8 hay algo muy precioso. Nos dice la palabra, porque fue lo que leímos al principio. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí es que viene lo interesante, y por eso es que vamos a entender esta convicción. Y esto no de vosotros. Amén. No de vosotros, pues es don de Dios. Hay algo que el Señor nos da para que alcancemos la convicción. La convicción no está solamente en usted o no la crea usted. Es algo que le es dado.
La convicción es algo que es dado, es un don es un regalo. Y es un regalo, y lo dice claro la palabra en Efesios 2:8, un regalo de Dios. Amén. Vamos a ver, ¿cómo vamos nosotros a alcanzar esta convicción? En el libro de Job 1:4, vimos algo, disculpen. Antes de llegar ahí, vamos a ir a Mateo 16:13 y vamos a ver cómo es que esto es un don, amén, cómo esto va desarrollándose en nosotros. En Mateo 16:13, el tema de esa historia ahí es la confesión de Pedro. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vamos a hacer una pausa. Y ahí el Señor lo que está tratando de hacer es, vamos a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen estas personas de ahí que me ven? ¿Quién soy yo? Amén. Y aquí vienen los discípulos y comienzan a responder. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otro Elías, otros Jeremías, otro algunos de los profetas. ¿Por cuánta gente iban ya? La multitud. ¿Por cuánta gente iban ya ahí? Ya iban como por 4. Juan el Bautista, Elías, Jeremías y otros decían algún profeta. Ya iban por 4 gente sobre la persona de Jesús. Y esto es para que veamos que aunque viendo, nosotros no vamos a estar convencidos de algo porque es un don del Señor. Él les dijo, y vosotros ahora, y ustedes que están cerca de mí, que andamos para arriba y para abajo, día y noche, predicando la palabra y ustedes viendo milagros, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y ahí uno respondió, bien rápido. Respondiendo Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Y aquí es que vemos algo interesante. En el versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ¿quién? Ni carne ni sangre. Es decir, no fue de ti que salió eso, que tú bajo análisis me estudiaste, te diste cuenta que yo era el Hijo de Dios. No fue por eso, es lo que le está diciendo Jesucristo aquí. Pero, ¿qué le dice aquí mi Padre? Sino mi Padre que está en los cielos. Dios fue que le reveló a Pedro. ¿Quién era Jesucristo? Dios se lo reveló. Entonces, esta convicción de que Pedro sabía que él era el Hijo del Dios, ¿de dónde vino? Vino de Dios. No vino por lo que él estaba viendo. No llegamos a estar convencidos nosotros solamente por lo que estamos viendo, los milagros que vemos o no, porque muchos vieron los milagros. Pero muchos después se convirtieron o se fueron corriendo. Cuando vino el momento de la prueba, se fueron corriendo muchos. Más de 5,000 personas al principio comieron de los panes y de los peces. Pero ¿estaban convencidos ellos de que era Jesucristo? No. Miren cuántos nombres le estaban dando ahí. Algunos decían que era Juan, algunos que era Jeremías, otro algún profeta. Amén. Pero estaban comiendo de la mano del Señor. Estaban viendo los milagros que Él hacía. Pero la convicción no viene por lo que uno ve, sino por revelación de Dios. Amén. Y vamos a seguir viendo cómo todavía termina de llegar esta convicción a nosotros para que podamos formar esta fe en nosotros. Amén. Ahora, sigue en la historia ahí diciéndole, y en el versículo 20, para terminar ahí ese párrafo, dice, entonces mandó Jesucristo a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¿Para qué? Para quien sea que entendiera que Él era Jesucristo, fuera por revelación divina, para que lo entendieran ellos por su cuenta. Amén. En pocas palabras, para que cada uno desarrolle esa comunión que tiene que tener con el Señor. ¿Para que qué? Para que estén convencidos. Amén. No porque alguien le dijo, no porque me dijeron. No. Yo voy a estar convencido por lo que yo siento. Pero vamos a seguir viendo aquí, porque en Juan 16:7 también vemos algo precioso. Dice la palabra, pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya,
Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviare. Y aquí está hablando del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Cuando Él venga a la tierra, ¿qué es el ministerio que el Espíritu Santo va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces, el Espíritu Santo tiene un ministerio, amén, que es de llevarnos a la convicción. Ese Espíritu Santo es el que nos va a hacer a nosotros entender quién es Dios. Amén. No viene de parte de nosotros. Muchas personas dicen, bueno, pero es un poco complicado entenderlo, pero si usted se pone a escudriñar la palabra del Señor con los ejemplos que nuestro Señor nos puso, es bien sencillo. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe la alcanzamos entonces, ¿cómo? A través del Espíritu Santo, amén, a través de esa convicción y que estamos seguros de esa garantía que el Señor nos dejó, amén, para la salvación y vida eterna. Y vamos a ver un ejemplo sencillo, nada más le voy a dar la cita que es en Lucas 23:39. Nosotros llegamos a tener fe a través de una sola cosa, arrepentimiento. Por eso es que no puede alguien tener fe en Dios si no se ha arrepentido. Si usted no se ha arrepentido, imposible que tenga fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dios solamente se agrada de las personas que se han arrepentido, que han confesado, sí, yo estoy mal, yo quiero ese camino de verdad. A través del arrepentimiento. Y a través del arrepentimiento alcanzamos la fe. Y cuando alcanzamos la fe, ¿qué alcanzamos? Salvación y vida eterna. Y ahora, así mismo de sencillo, el Señor nos lo puso en un ejemplo. En Lucas 23, capítulo 23, versículo 39 al 43. Vamos a leer esa porción. Todos pueden buscarla para que veamos lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. Dice la palabra del Señor. Aquí el Señor Jesucristo está crucificado, amén. Está en la cruz y están al lado dos ladrones al lado de Él. Y vamos a ver esto interesante que el Señor tiene. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, y ahí vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué dijo ese ladrón? Y es bien importante ponerle atención a las palabras que están escritas. Si tú eres el Cristo, ¿qué da a denotar eso? No estoy seguro si tú eres Cristo o no. 50% que sí, 50% que no. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Qué hay ahí? Duda, incredulidad de que tú eres el Cristo. Amén. Vamos a ver la diferencia. Aquí mismo estábamos en el versículo 39. Y le injuriaba, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, si tú eres Cristo, si es verdad que tú eres Cristo, sálvate y sálvame a mí también. Pero si usted se pusiera a pensar lo que pasaba en la mente de Jesucristo en ese momento, tú ni siquiera estás seguro que yo soy Cristo y quiere que te salve también a ti. Es lo que quiere el beneficio. Así mismo como los panes y los peces. 5,000 personas, hombres, eso sin contar mujeres y niños. 5,000 personas, 5,000 hombres comieron de los panes y de los peces. Pero se convirtieron. Se convirtieron. La mayoría quiere el beneficio del Señor. Ah, tú puedes dar pan y pez, te sigo. Ay, qué lindo así. Y si no hay pan y peces, no te sigo. Ah, pues, quédese ahí. Vaya. Aquí es donde vemos la verdadera fe que el Señor está pidiéndonos a cada uno de nosotros. Amén. Ahora, ese ladrón le dice, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahora, en el versículo 40 dice, respondiendo el otro ladrón, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Oiga, un ladrón le está hablando al otro ladrón. No es cristiano el ladrón. Estando en la misma condenación,
nosotros, dice el ladrón, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Qué está haciendo? Confesando, arrepintiéndose. Amén. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, y aquí es que está lo interesante. Primeramente vemos una de las dos partes de la fe. La convicción es el arrepentimiento. Viene a través del arrepentimiento. Y él está arrepentido de lo que está haciendo y está tranquilo recibiendo su condena. Amén. ¿Por qué él está arrepentido? Sí, yo sé, yo me merezco esto porque yo sé que lo hice mal. Porque yo sé que lo hice mal. Y esto es la paga de lo que yo hice. Amén. Pero miremos aquí. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es corto ese versículo, pero tiene el mayor significado. Acuérdate de mí, le está diciendo ese ladrón, cuando vengas, oiga bien, cuando vengas en tu reino. ¿Qué estaba haciendo ese ladrón ahora? ¿Qué estaba haciendo ese ladrón? Primeramente reconociendo que era hijo de Dios. Pero, ¿cómo llegó ese ladrón a reconocer que este es hijo de Dios? Que eso fue lo que primero que pasó. Porque se arrepintió. Porque estaba arrepentido. Y cuando uno se arrepiente, lo primero que entra en nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo, luego que usted se arrepiente y él entra, entonces él sigue la obra de la fe. Vamos ahora hacia la certeza. Amén. Y esa certeza es revelarle a usted quién es Dios. Amén. Y recomendarle a usted en pocas palabras, sigue este camino que es de verdad. Amén. Ahora, él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Reconociendo que ese era el Hijo de Dios. Estaba seguro que era el Hijo de Dios. Pero más bien todavía, entendió algo que la mayoría de los cristianos que estaban en ese momento cerca de Jesucristo no entendieron. Él estaba hablándole incluso de la venida del Señor, sabiendo que él iba a volver a la tierra con su reino. ¿Y quién sino Dios y el Espíritu Santo les reveló que él volvería? A un ladrón. Amén. ¿Quién sino el Señor? El Señor lo que quiere es que nos arrepintamos. ¿Usted quiere fe? Amén. Arrepiéntase. Vamos a arrepentirnos. Una vez que nos arrepentimos, estamos convencidos. Porque el Espíritu Santo eso es lo primero que hace. Convencernos. Convicción. Convencernos de pecado. Y una vez que estamos convencidos, yo me merezco esto porque soy pecador, entonces el Señor sigue tratando con usted, el Espíritu Santo sigue tratando con usted y ahora le va siguiendo dando la otra parte que le falta de la fe. Amén. Que es mostrarle en pocas palabras el reino del Señor y tener esa certeza de que el Señor va a volver por usted y va a volver por mí. Amén. Porque nosotros algunas veces decimos, sí, yo sé que el Señor viene, pero algunas veces hasta estamos mirando para todos los lados. Y será cierto. Ay, yo no quisiera encontrarme con una gente que me agarre ahí y me comienza a preguntar, ¿y cómo tú estás seguro? ¿Y cómo tú estás seguro? Porque no sé qué le voy a responder. No sé. Duda, incredulidad, temor. Y esos factores no forman parte de la fe. Amén. Usted tiene que estar seguro de que el Señor viene por usted, porque Él dio un precio a cambio por usted. Eso fue lo que acabamos de leer, al Espíritu Santo. De lo contrario no estaría aquí. Lea la palabra del Señor y cada vez, así mismo como la canción que estábamos cantando hace un momento. ¿Dónde estaba sentado el Señor? En un trono de luz. Amén. ¿Y quién estaba a la diestra? Cristo. ¿Y quién estaba a la izquierda? No dice. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Amén. El Espíritu Santo no está en el cielo, está en nosotros, porque esa es la garantía que nosotros tenemos, hermano. Esa es la garantía, esas son las aras del Espíritu. Esa es la prenda dada a cambio como garantía de que Él va a venir por nosotros. Esa es parte del precio dado por adelantado. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos lleva a ese momento a nosotros. Nos convence de pecado primeramente, pero usted tiene que arrepentirse. Nos convence de pecado y luego ¿qué Él hace? Viene, amén, y nos asegura, nos da esa garantía. Tu Padre viene por ti. Tu Padre viene por ti. No te preocupes. Digan lo que digan. Que nieguen la existencia de Jesucristo. Que fue un mero hombre. No importa lo que digan. Tú estás seguro. Yo estoy contigo. El Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios.
El Espíritu Santo es el que nos certifica y nos da esa garantía de que mi Padre viene por mí, mi Padre viene por usted, amén. Y por eso nosotros le servimos, amén. Porque estamos seguros, estamos con esa certitud, con esa garantía de que sí vamos a ser levantados, amén, con nuestro Padre. Ahora, aquí pudimos ver en este versículo, este ladrón hizo esos 2 pasos y algunas veces nos preguntamos, bueno, aquí mismo lo dice. Entonces, ¿qué le respondió Jesucristo? Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se salvó el ladrón. Se salvó el ladrón. ¿Por qué se salvó el ladrón? No se había circuncidado, no se había bautizado, no había ido a la iglesia. Cuando viene a ver, no fue ni un día a la iglesia. Pero ¿por qué se salvó el ladrón? Porque tuvo fe en Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se arrepintió, fue convencido por el Espíritu Santo entró en él y luego el Espíritu Santo hizo la obra de tener esa certeza de que él volvía y entonces ahí el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Entonces ahí estaba seguro de que él volvía, tenía la fe y con la fe es lo único que nosotros necesitamos para alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Y por eso este ladrón se salvó. Por eso este ladrón se salvó. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. Algunas veces la mayoría de los cristianos, es como decía el hermano Roberto, se van a la religiosidad. No. Apéame el ladrón de ahí, vamos a bautizarlo primero aquí antes porque si no, no se salva. No, apéalo, vamos a circuncidarlo aquí porque si no, no se salva. ¿Quién te dijo a ti eso? Todas esas cosas que el Señor nos dio son señales para confirmar que Él viene por nosotros, para confirmarnos a nosotros. Somos un pueblo aparte. Sí, bautízate, circuncídate. Todas estas son señales de que nosotros estamos tomando en serio el camino del Señor, pero no nos lleva a la salvación. Amén. No nos lleva a la salvación. La salvación es un don, es un regalo que no nos merecemos. Es por gracia que somos salvos, lo dijimos en Efesios 2. Sois salvos por gracia a través de la fe. Sois salvos por gracia, un regalo no merecido, a través de la fe. Y esa fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese ladrón lo hizo. Y por eso alcanzó salvación. Así de sencillo es el Señor. Así de sencillo es el Señor. Así de sencilla es la salvación. Pero tenemos que comenzar con el arrepentimiento. Amén. Tenemos que comenzar con el arrepentimiento. Y una vez que nos arrepintamos, tenemos que dejar al Espíritu obrar en nosotros y que nos revele, amén, esa garantía, esa certeza del Señor. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? Amén. Ahora, vamos a ver la fe, así como la estamos buscando, también tiene su enemiga. Amén, que es la que no nos permite, esto que no nos ayuda a tener fe. ¿Y qué es? Lo acabábamos de leer en varios versículos anteriormente, pero es la incredulidad, el temor, la duda. Amén. Estos factores son lo mismo, la incredulidad, el temor, la duda, pero o tenemos fe o tenemos duda, o tenemos fe o tenemos temor, o tenemos fe o tenemos incredulidad. Amén. Y vamos a ver aquí en la palabra, en Mateo 14, 27. Vamos a ver un ejemplo, vamos a ver 2 ejemplos nada más. En Mateo 14, 27 hay algo bien interesante. Cuando Jesús anda sobre el mar, ahí nos muestra, vamos a ver este ejemplo tan precioso con Pedro. Dice, pero enseguida, eso ya Jesús estaba caminando sobre las aguas y ellos estaban en la barca ahí teniendo miedo, creyendo que se iban a volcar. Y dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y vemos aquí, porque hay que ponerle atención a las palabritas. ¿Qué palabrita dijo Pedro? Que de seguro mostraba no tenía una plena confianza en el Señor. Dijo, Señor, si eres tú. ¿Se recuerdan la palabra que dijo el primer ladrón? Si tú eres Cristo, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Pedro, que está con el Señor para arriba y para abajo,
también dice esa misma palabra. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro sobre la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. ¿Por qué tuvo miedo? Porque no tenía plena confianza en el Señor. Es sencillo. Si tuviera plena confianza en el Señor, él nunca debió de preguntarle ni siquiera, Señor, ¿eres tú? No, él debió de tirarse sabiendo que era Cristo. Pero se tiró al agua. No, porque tenía miedo. No, porque estaba un poco incrédulo. ¿Pero por qué? Porque no tenía plena confianza. Y ahí es donde estamos hablando del pedazo o del tema donde decimos, usted quiere tener convicción, quiere tener fe, quiere tener certeza. Tiene que ser plena certeza, plena convicción. No puede ser convicción, no puede ser certeza. Porque si usted tiene solamente certeza o solamente convicción y no plena, esto le va a pasar. Cuando vengan los problemas, se le va a caer la fe. Se le van a mover los cimientos de la doctrina que usted tiene y ahí está tambaleando y no sabe a quién creer. Porque no está plenamente convencido. Amén. Ahora, aquí dice Pedro, si eres tú, manda que yo vaya. Él le dijo, ven. Muy bien. El versículo 30 le dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y desde que tuvo miedo, ¿qué comenzó a pasar? Comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Pero fue porque tuvo miedo. ¿Pero por qué tuvo miedo? Por las adversidades del momento. Y eso es lo que nos pasa a nosotros hoy en día. Soy cristiano y aquí el domingo, quieren romper el techo ahí. Sí, Señor, yo creo en ti, Señor, claro. Y cuando salen allá afuera viene el primer momento, viene la primera prueba o viene una carta, mira, debe tanto allí. Ay, Señor, y esto es así. Ay, pero ¿y qué hago? Y esto. Pero ¿cómo que qué haces? ¿Por qué te turbas? Tú no tienes al dueño del mundo de tu lado. Híncate y ora. Pídele qué es lo que debo de hacer. Ay, no, Señor. Sí, hermano Luis, pero eso es en la iglesia para cosas espirituales. Yo estoy hablando aquí de que me van a quitar la casa, hermano, si no pago. Que me van a sacar del apartamento. No estamos hablando de la iglesia, esto es de la vida real. En pocas palabras, entonces tengo un cuento de muñequito aquí. Entonces estos muñequitos es lo que estamos hablando nosotros aquí cuando venimos aquí a la iglesia. No, en la iglesia es lo de la iglesia, entonces en la vida real es la vida real, es más grande que la iglesia. El que está parado conmigo, al lado mío aquí, es el león de la tribu de Judá. Y si usted mira a ese, usted no va a tener nunca una duda en su corazón. Usted va a tener una plena confianza en el Señor, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros creamos plenamente en Dios. Plenamente en Dios. ¿Que me van a quitar la casa? Como yo le digo relajando a la hermana Gloria, me la quiten. Así lo quiso Dios. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó. Tranquilo. Plena confianza en el Señor. El Señor me dijo que yo iba a tener algo y me lo están por quitar antes de tenerlo. Tranquilo, como pasó con Abraham. Te voy a crear una descendencia en Isaac, pero ahora te digo que me des a Isaac y que lo sacrifiques. Lo sacrifico. Pero tú estás loco, hermano Luis. ¿Cómo lo vas a sacrificar? Si ahí fue que el Señor te dio la promesa. Hermano, esa profecía no fue del Señor. ¿Quién le dio esa profecía? Fue la hermana, el hermano, tal. No crea en ese hermano, esa profecía es falsa. Si el Señor habló, el Señor mandó. Y si el Señor mandó, plena confianza en el Señor. Amén. ¿Que debemos de discernir? Sí. Amén. Debemos de discernir. Pero cuando el Señor le habla a usted, aunque usted crea que está en poca palabra en vía contraria a lo que usted debe de hacer, tírese. No haga como Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Tírese. Si usted tiene plena confianza en el Señor. Si no tiene plena confianza en el Señor, mire a ver si la consigue, dejando que el Espíritu Santo obre en usted. Amén. Para que no esté perdiendo su tiempo. Pero las cosas que nos pasan ahí afuera a nosotros, las cosas que nos pasan en los empleos, en nuestros estudios, en nuestros hogares, en la vida, en lo secular. Todo eso tiene que ver con el Señor. Todo tiene que ver con el Señor. Los problemas que usted ve que tiene en su casa, en su trabajo, en sus estudios, con los vecinos, con los amigos, todo está en la mano del Señor. El problema de nosotros es que no le preguntamos al Señor cuál es tu voluntad, como hizo Abraham. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Porque no tenemos fe.
Es porque no tenemos fe. Creemos que con nuestro raciocinio o nuestra mente podemos arreglar todos los problemas. No, este problema es fácil, déjeme sentarme que yo lo calculo bien y yo le digo cómo salgo de él. Me siento y calculo, bueno, a este hermano le digo esto, a este vecino lo otro, a aquella cuenta le pago esto, tengo el plan perfecto para salir de todos mis problemas y marcha con él. Y cuando comienza, ¡pum!, otro problema. Oh, nada más tengo que sentarme otra vez y sigo calculando. Ok, con esto, entonces ahora reduzco aquí, aumento allí y con esto resuelvo mi problema ya. Sigue por ahí y el Señor le manda ¡pam!, otro problema. Entonces después vienen aquí dando gritos. Ahora los problemas de afuera te afectan. Oh Señor, ¿ahora qué hago? Pero si me hubiese escuchado desde el principio no hubiese pasado por tantos problemas. Si me hubieses escuchado, si estuviera convencido de verdad de que yo hablo, no estuviera pasando tantos problemas. Si estuviera plenamente convencido, no te hubieses ahogado como Pedro se estaba ahogando y después pidiendo auxilio. Si estuvieras plenamente convencido, si tuvieras fe, entonces algunas veces debemos de pensar, entonces si no tengo fe, ¿me voy a salvar? Esa es la pregunta. Por entonces estoy como así, como que un momento dudo, un momento tengo fe, un momento dudo, un momento tengo fe. Y si el Señor viene y me agarra en uno de esos momentos que estoy dudando, me voy. Aquí todos estamos por la salvación y vida eterna, esa promesa que el Señor le dio a todos los antiguos y nos lo dio a nosotros también. El problema es, o la pregunta que debemos de hacernos, ¿tengo yo la fe? Porque si no la tengo, me quedo. Porque solamente a través de la fe vamos a alcanzar la gracia. Y esa gracia es ese don, ese regalo no merecido, que es la salvación y vida eterna. Aquí Pedro le está diciendo, sálvame maestro. Y el versículo 31 que dice, al momento Jesús le extendió la mano, asió de él y le dijo que, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Poca fe, ¿por qué dudaste? Duda es el enemigo de la fe. Temor es el enemigo de la fe. Amén. Incredulidad es el enemigo de la fe. Y si nosotros queremos tener fe, tenemos que entender, tenemos que dejar que el Espíritu haga la obra en nosotros para que estemos plenamente convencidos. Amén. Ahora, vamos a ver un ejemplo de temor. Porque algunas veces decimos que es irresponsable no estar pendiente de las cosas que nos pueden pasar mal. Y tenemos en una categoría de irresponsables si uno no se está preocupando por cosas. Pero vamos a ver lo que la palabra nos dice con respecto al temor, que es eso mismo de la preocupación. En Job 3:25 hay una palabra bien linda. Cuando Job le habían dado la noticia de que había pasado todos los problemas con sus hijos, ya había perdido sus hijos, su rebaño, sus riquezas, todo. Job dijo algo bien precioso. En el 3:25, el tema de eso dice, Job maldice el día en que nació. Y Job dice lo siguiente en el versículo 35. 3:25, capítulo 3, versículo 25. Dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Qué le pasó a Job? Lo que él temía. ¿Qué le pasó a Job? Lo que él siempre tenía como temor y le espantaba. Si algo le espanta, es porque usted constantemente está pensando en eso y eso lo preocupa. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahora, ¿qué era lo que Job temía? ¿Qué era lo que Job temía? Si leemos el libro de Job, en el principio, en el capítulo 1, versículo 4 y versículo 5, vamos a entender cuál era el temor de Job. Ese es el tema de las calamidades de Job. Dice el versículo 4 del capítulo 1. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía
que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, y aquí es que viene lo que Job temía. ¿Qué decía Job? Quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Todos los días. Job tenía 7 hijos varones. Cada día de la semana. Cada día de la semana había un banquete y cada día de la semana Job tenía que hacer esto. 7 hijos varones, 7 días a la semana. Todos los días tenía que Job hacer lo mismo. Entonces, Job siempre tenía un temor en su corazón de que mis hijos pudieron haber blasfemado a Dios, pudieron haber hecho sentir mal a Dios. Eso era el temor de Job. Pero ¿qué dijo Job en el capítulo 3? Entonces, cuando pasó todas las cosas que pasaron, dice, y me ha acontecido lo que yo temí. Ahora, ¿qué es lo que quería Dios decirnos con nosotros ahí en este punto? El que tiene temor es porque no tiene confianza, no está convencido de algo. Si usted tiene hijos, si usted tiene hijas, si Dios le da una palabra de lo que sea, profética, algo que usted tenga que hacer, no se preocupe usted, no comience a temer en su corazón, no ocupe, amén, el tiempo en calculando y viendo y temiendo qué mal me puede pasar, porque Dios tiene control y dominio de cada uno de ustedes. Dios tiene ángeles a su disposición para cuidarlo a usted. Usted está aquí, era como decía el hermano, no es que, usted está tranquilo aquí ahora, claro, está tranquilo aquí ahora porque dejó un perro grande allá en la casa cuidándole la casa, amén. Pero así sí, cualquiera viene, pero usted está convencido entonces de que Dios está peleando por usted. No, el perro hasta que esté vivo, porque cuando muera tiene que comprarse otro. Pero ahí es donde viene la convicción del Señor. Eso es lo que el Señor está diciéndole aquí también a través del libro de Job. Usted tiene que dejarse de ese temor, ponerlo en la mano del Señor, porque el que teme no está convencido de que Dios está por él. No está convencido de que Dios lo tiene en la palma de su mano. No está convencido de que Dios lo guarda y que Dios lo cuida. Amén. Y algunas veces decimos, no, hermano, pero entonces tengo que vivir mi vida así como irresponsable. No es irresponsable. El tema de la fe se trata en confiar. Se trata en tener una certeza. Se trata en tener una convicción en Dios. Amén. Y si Dios le dio algo a usted, si usted tiene algo, usted no puede, después que Dios se lo da, ahora comenzar entonces a pasarse su vida entera temiendo. Ay, tal vez como Job, tal vez los hijos míos hicieron esto, tal vez mi esposa hizo esto, tal vez mi esposo hizo lo otro, tal vez mi hermana hizo lo otro, tal vez mi hermano hizo lo otro. Y siempre va a estar con ese temor, porque el que tiene ese temor, en pocas palabras, no tiene fe. Y el que no tiene fe no va a alcanzar la salvación y vida eterna. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. La pregunta es, ¿cuál es el temor que nosotros tenemos hoy en día? Porque siempre tenemos. Pero debemos de recordar, el que teme es como el que duda, es como el incrédulo. Y el que tiene alguna de estas cosas no tiene fe. Amén. Porque una es enemiga de la otra. Ahora, supongamos, vamos, bien, yo temo, tengo un temor. ¿Cómo me deshago de él? ¿Cómo yo puedo entonces echar para adelante? ¿Cómo yo puedo entonces alcanzar la fe? ¿Cómo puedo alcanzar la fe si ya tengo ese temor? ¿Cómo? Bueno, la palabra también nos lo va a decir cómo lo vamos a hacer. En 1 de Juan 4, 18, 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, el tema es Dios es amor. Ahora, ¿qué nos dice ahí? Bien, bien preciosa la palabra del Señor en ese punto. Dice, en el amor no hay temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y esa palabra, perfecto amor, es como lo que estábamos hablando ahorita, plena convicción. ¿Ves que no dice el perfecto amor? No dice solamente el amor echa fuera el temor, no dice el perfecto amor echa fuera el temor. La plena convicción echa fuera el temor. La plena certeza
echa fuera el temor. Pero vamos a seguir leyendo. Porque el temor, ¿qué lleva en sí? El temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque el temor lleva en sí castigo. Y eso fue lo que en pocas palabras también pudimos ver con Job. ¿En qué llevó ese temor que tenía Job? Lo llevó a un castigo, a un sufrimiento. Claro, después cuando él se arrepintió, ¿qué hizo Dios? Le dio otra vez más hijos, otra vez. Lo rebendijo otra vez. Pero el temor lleva en sí castigo. Entonces, si tememos, estemos pendientes. Usted va a recibir algo mal, un castigo. Estemos pendientes. Porque lo dice la palabra y lo pone con ejemplos de qué ha pasado. Entonces, el que no quiera recibir castigo, pues entonces lo que tenemos que echar fuera el temor de nuestras vidas. Amén. Ahora, es muy fácil decir el amor y que en el amor no hay temor. Pero, ¿qué es ese amor? ¿Qué es ese amor de Dios? ¿Cuál es ese amor? ¿Cómo funciona ese amor en nosotros? El amor de Dios, en todos estos domingos, viernes, miércoles, ya hemos entendido bastante bien que el amor de Dios es ¿qué? Es obedecer a Dios. El amor de Dios es obedecer a Dios. Ahora, vamos a verlo con un versículo en Juan 14:21. El título es La promesa del Espíritu Santo. Juan 14:21 dice lo siguiente, que lo hemos leído, yo creo que no lo sabemos de memoria ya todos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Esas dos palabras, ¿qué quiere decir? El que sabe lo que tiene que hacer y me obedece. El que sabe lo que tiene que hacer y me obedece. Ese es el que me ama. Entonces, el amor echa fuera el temor. Entonces, si yo obedezco a Dios, en pocas palabras estoy expresándole amor a Dios. Y si le estoy expresando amor a Dios, entonces ese amor está echando fuera el temor que hay en mí. Amén. ¿Por qué? Porque me estoy guiando por el Padre. Porque cuando el Señor le diga a usted, hermana, yo quiero que usted vaya a tal lugar a predicar, pero hoy domingo, Señor, tan de noche, pero Señor, duda, temor. Si el Señor la mandó, el Señor respalda. Y eso es lo que debemos de entender. Si el Señor le dice esta noche, hermano Kevin, yo quiero que tú vayas a tal lugar solamente para que me le prediques a una persona, pero es bien lejos de aquí, esas 3 horas de aquí. Tal vez usted calculará, tan lejos, Señor, y tan tarde, Señor. Pero ahí es donde está la parte de la plena certeza. Ahí es donde está la parte de la plena convicción. El Señor lo podrá llamar a usted a las 12 de la noche. Usted podrá estar durmiendo. Y el Señor lo llama o alguien lo llama siendo movido por cualquiera de los hermanos. Hermano, tenemos que ir a Montreal porque hay una necesidad allá. Pero son las 12 de la noche, hermano. ¿Por qué no podemos esperar a las 7? El Señor me mandó ahora. Párese y vaya. Hay una liberación que hacer y el Señor me puso a usted en su corazón. Hermano, venga conmigo. El Señor mandó, vaya. Pero son las 3, hermano, y mañana tengo que trabajar. Lo mismo que pasó con Pedro, lo mismo que pasó con Job. No hay fe. ¿Por qué no hay fe? Porque no hay plena certeza, porque no hay plena convicción. Usted debería de, cuando reciba una palabra del Señor, de ser el primero en tirarse en pie y decir, ¿a dónde es? Yo voy. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a respaldar, hermano. El Señor va a tener dominio y control de todo. Pero debemos de tener esa certeza de que el Señor va a hacer todo eso por nosotros. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Algunas veces nos la queremos dar de demasiado inteligente. No, hermano, usted me llamó muy tarde. Yo recibo llamadas hasta las 10 de la noche, a las 11 ya yo estoy descansando por esto y por lo otro, y a mí no se me puede molestar. Oh, déjeme mandar esa carta al Señor,
Padre mío, no me haga llamar a esta hermana o a este hermano a esta hora porque está descansando. ¿Será? ¿Será lo que tenemos que hacer? ¿O es usted un sirviente de Dios? ¿O es Dios sirviente de usted o es usted sirviente de Dios? No nos hacemos llamar siervos de Dios. Somos nosotros los que estamos al servicio de Dios. No es Dios al servicio de nosotros. Y si nosotros somos los sirvientes de Dios, nosotros tenemos que hacer lo que sea, en el momento que sea, que el Padre me mande. Así es que yo voy a alcanzar la fe, porque yo soy el sirviente aquí. Soy yo, no Dios. No se ajusta Dios a mi horario, me ajusto yo al Señor. Amén. Si a las 3 me llaman, a las 3 tengo que pararme. Y si a las 7, pues a las 7. El Señor sabe que yo trabajo. Y si Él me mandó a llamar a las 7, por algo me mandó a llamar a las 7. El Señor lo sabe. Lo que pasa es que nosotros queremos sobreponernos sobre el Señor. Y queremos vivir un cristianismo ahora de que adáptate a mí. Jesucristo, en tu tiempo no había tantas responsabilidades. Adáptate a mí. Señor, tú no sabes mucho de esto porque tú estás allá en el cielo. Adáptate a mí. No hay problema. No hay problema. Que el que quiera seguir pensando que se tiene Dios que adaptar a Él, no hay problema también con eso. El Señor es amor. Pero Él le dio un regalo. Salvación. Es si quiere. Es para el que quiera. No es obligado. Usted estará cuidando mucho esa área de su vida. Pues amén. No tendrá fe. Si no tiene fe, no puede alcanzar la gracia. No puede alcanzar esa salvación y vida eterna. Y si no la alcanza, pues no nos vamos a ver allá entonces en el cielo. Eso es lo que el Señor está diciendo. Tiene que tener fe. Amén. Ahora, vamos a ver en el versículo ahora, volviendo nuevamente a Hebreos. En el versículo 11 ahora, 17. Vamos a ver cómo el Señor, en poca palabra, ahora entendiendo lo que, en poca palabra, a lo que me lleva a la fe, entendiendo a lo que me lleva a la fe. Yo voy a ver ahora cómo vamos a aplicar lo que hemos ahora mismo solamente definido. Comenzando en el versículo 17. Cuando lo tengan pueden decir amén. En el versículo 17 dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Y vamos a hacer una pausa ahí. ¿Ven lo que hace la fe? La fe lo lleva a un punto a usted de convicción y de certeza, que desde que Dios le dio la orden a Abraham, sacrifícame a tu hijo. Ya para Abraham estaba sacrificado y muerto. Y el niño estaba al lado de él, era un camino de 3 días. Pero ya para Abraham el niño estaba muerto. ¿Por qué? Porque él nunca lo llegó a matar. Pero ¿qué me está diciendo la palabra aquí en el 20? En el 20 dice que recibió Abraham a Isaac de la muerte. ¿Por qué lo recibió de la muerte? Porque para Abraham ya Dios me mandó a matarlo, ya él está muerto. Ya está muerto. Entonces cuando él bajó ahora de la montaña, viene bajando con Isaac en la mano. Para Abraham es como si lo hubiera recibido de la muerte ahora, porque Dios se lo devolvió. Pero nunca tuvo que llegar a matarlo, porque ya él tenía fe. Porque cuando Dios le dio la orden, ya él lo había hecho. Ya él lo había hecho. Él solamente iba para consumar el hecho, pero él tenía fe, él fue con esa. Sin duda, lo dijo Romanos, sin duda, él fue a hacerlo. Cuando él bajó ya con él, para Abraham era como si hubiese recibido nuevamente a su hijo, porque para él estaba muerto ya. Esa es la fe de la que el Señor está hablando, que nosotros debemos de tener. Nunca dudó, nunca dudó. Ahora, vamos a seguir viendo. Y así vamos a seguir viendo aquí también. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su verdón. Por la fe, José, al morir,
mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. ¿Por qué dio mandamientos acerca de sus huesos? Porque él sabía que iban a salir. Fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Por eso José, todavía viviendo en Egipto, y estaban ahí todos, dijo: sí, pero un día yo sé que ustedes van a salir. Cuando se vayan, mira, se llevan mis huesos, porque yo voy a morir aquí, pero cuando se vayan, se llevan mis huesos. Ok, porque yo sé que ustedes van a salir. Pero cuando estaban en los 400 años y algo de esclavitud, ¿creían ellos que iban a salir alguna vez de ahí? No, pero antes de eso José ya lo sabía, por la fe, amén. Ahora, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Temieron mejor a Dios. En vez de temer al rey y de tener un temor al rey, temieron a Dios mejor y no mataron a Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Si muchas veces muchos de nosotros hemos nacido, en pocas palabras, como Moisés, nacimos del otro lado de la salvación, y allá hay riquezas y hay deleites. Pero Moisés, ¿qué dijo? Cuando llegó a tener esa certitud, cuando llegó a tener esa convicción del Señor, ¿qué dijo? No, yo prefiero pasar trabajo allí que me traten como esclavo, porque yo estoy convencido de que hay un solo Dios, y no es este Dios que está en Egipto, sino el Dios de estos hermanos míos, de estos esclavos. Y por eso prefirió el vituperio antes que las riquezas y el deleite, por la convicción, porque se arrepintió. Y a través del arrepentimiento, ¿qué viene? Convicción. Y de la convicción, ¿qué viene? La certitud. Esa garantía de que el Señor le va a salvar a usted y a mí. Amén. Por eso no se quedó en Egipto. Porque él sabía, me quedo en Egipto con toda esta riqueza y como quiera mi alma va a perecer. Pero él estaba convencido, él estaba seguro. Amén. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua. Y así seguimos leyendo todo el versículo hasta el 40. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, y por la fe, y por la fe. Y luego de eso, por la fe. Amén. Lo que el Señor quiere darnos a entender a nosotros a través de la fe. Primeramente lo sabemos de memoria. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero nosotros vemos que Abraham primeramente obedeció en vez de dudar, en vez de temer. Abraham lo que primero hizo fue obedecer, en vez de pensar, está bien esto, pero ¿y cómo funcionará? ¿Pero y cómo se va a dar entonces la promesa? Pero si me voy por aquí, Señor, pero si mato a mi hijo, Señor, pero que Sara no va a poder dar otro hijo, pero, déjelo aparte. El Señor tiene dominio y control de todo. Fe es lo único que el Señor quiere que usted tenga, y la fe la alcanzamos arrepintiéndonos primeramente. Nos arrepentimos, amén. Venimos al Señor. El Espíritu Santo va a hacer un trabajo en cada uno de nosotros, donde nos va a llevar a la certitud, a la certeza, a esa seguridad de que al Dios que le adoramos es el único Dios. De que al Dios que le adoramos fue el que le compró a usted y a mí. De que al Dios que le adoramos es el que nos va a levantar de entre los muertos en aquel día postrero y que nos va a llevar a vivir con Él para la eternidad con gozo y alegría. Esa certitud es la que va a venir, y todo eso viene a través de la fe. Amén. Todo eso viene a través de la fe. Por eso es que es muy, muy importante, y por eso el Señor lo dice: sin fe es imposible agradar al Señor. Nosotros somos hijos del Señor. Nosotros somos hijos de Dios. Para que no perdamos el tiempo, vamos a tratar de siempre
estar pendiente, siempre estar convencido, y no solamente convencido, plenamente convencido con la unción del Santo Espíritu, y que el Santo Espíritu siga tratando con nosotros para que nos ayude a tener esa certeza. Amén. Esa certeza. El Espíritu Santo no está aquí por nada en la tierra. El Espíritu Santo no está en los corazones de cada uno de nosotros por nada. Él está ahí como una promesa, como vimos anteriormente, como precio dado por adelanto en una compra. Esa es la garantía que usted y yo tenemos de que vamos a ser levantados, de que vamos a alcanzar salvación y vida eterna. Y mientras estemos aquí, el Espíritu Santo va a estar con nosotros hasta que el Señor venga por nosotros. Solo hasta ahí, como vimos en las Escrituras, el Espíritu Santo va a estar haciendo esa función. Tenemos un tiempo limitado. Tenemos que entender que hay un tiempo para todo y que el Señor quiere que alcancemos salvación y vida eterna a través de la fe. Amén. Pónganse en pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Así mismo como decía nuestro hermano Roberto, para que el Señor siga dándonos fe, para que el Señor nos vaya siempre alimentando de fe y nos vaya mostrando el camino que nosotros debemos de correr, la batalla que debemos de pelear, y que cuando el Señor pida por nosotros para que hagamos algo, lo hagamos por fe y no pensando, no dudando, no temiendo, amén, sino que lo hagamos por fe, amén. Le voy a pedir a mi hermano pastor que haga esta oración, por favor.